En el corazón del Urabá antioqueño, donde las montañas se mezclan con la humedad de la selva y las rutas del narcotráfico cruzan los ríos hacia el Caribe, nació uno de los hombres más buscados en la historia reciente de Colombia. Su nombre, Dairo Antonio Úsuga David, pero el país lo conocería con un alias que infundía miedo, Otoniel. Durante más de una década, su rostro estuvo en todos los carteles de Se Busca. Su organización, el Clan del Golfo, fue considerada el grupo criminal más poderoso después de la caída de Pablo Escobar y las Autodefensas Unidas de Colombia. Y aunque el mundo cambió, él mantuvo vivo un modelo que parecía haber muerto con los carteles, una estructura paramilitar, armada hasta los dientes y con tentáculos en todo el país. Pero ¿cómo llegó este campesino humilde a convertirse en el sucesor de las AUC y en el enemigo número uno del Estado colombiano? Otoniel nació el 15 de septiembre de 1971 en una vereda de Necoclí, Antioquia. Era un niño campesino, criado entre el trabajo del campo y la pobreza. Su familia era numerosa y desde joven aprendió que la violencia era parte del entorno. En esa región, la guerrilla del ELN y las FARC se disputaban el control del territorio. A los 18 años, atraído por el discurso político y la promesa de una causa, se unió al Ejército Popular de Liberación, EPL, una guerrilla de tendencia marxista. Allí aprendió lo que más tarde usaría para sobrevivir: tácticas de combate, manejo de explosivos y estrategias de emboscada. Sin embargo, el EPL se desmovilizó a comienzos de los años 90 y Otoniel se negó a entregar las armas. Junto a su hermano Juan de Dios Úsuga, alias Giovanni, se unió a las Autodefensas Unidas de Colombia, bajo el mando de los hermanos Castaño. Fue allí donde realmente comenzó su carrera criminal. En las AUC, Otoniel demostró una lealtad ciega y una capacidad para organizar hombres en el campo. Se movía entre Antioquia, Córdoba y el Chocó, participando en operaciones contra las guerrillas y en el control de las rutas del narcotráfico. Poco a poco se ganó la confianza de los comandantes, especialmente en el bloque Elmer Cárdenas, dirigido por el alemán, alias Freddy Rendón Herrera. Pero cuando las autodefensas se desmovilizaron entre 2004 y 2006, Otoniel no se entregó. Junto con su hermano, formó una nueva organización con los restos de los bloques desmovilizados, los urabeños, conocidos más tarde como Clan Úsuga y finalmente Clan del Golfo. Desde las montañas de Urabá, Otoniel construyó un imperio criminal basado en 3 pilares: el narcotráfico, la extorsión y el control territorial. Su grupo no solo producía y enviaba cocaína a Centroamérica y Estados Unidos, sino que también cobraba impuestos a otros grupos que querían usar sus rutas. Para 2012, tras la muerte de su hermano Giovanni en un operativo de la policía, Otoniel quedó como líder absoluto del Clan del Golfo. Y fue entonces cuando comenzó su guerra abierta contra el Estado. Ordenó paros armados, asesinatos de policías y militares y logró infiltrar a las autoridades locales. Se calcula que llegó a tener más de 1.800 hombres bajo su mando, con presencia en al menos 12 departamentos del país. Pese a su poder, Otoniel vivía escondido entre las montañas, moviéndose constantemente entre campamentos en el nudo de Paramillo. Dormía en cambuches, sin usar celulares ni radios, para evitar ser detectado por la inteligencia militar. Aún así, su leyenda crecía. Era visto como un fantasma imposible de atrapar, protegido por la selva, la corrupción y el miedo. El gobierno colombiano ofrecía hasta 5.000 millones de pesos por información que llevara a su captura, mientras Estados Unidos prometía 5 millones de dólares. Pero toda historia tiene un punto de quiebre. Y el de Otoniel comenzó cuando las fuerzas especiales del país decidieron no darle más respiro. Un operativo gigantesco, con helicópteros, comandos y tecnología de rastreo, comenzó a cerrar el cerco sobre su escondite. El final del hombre más buscado estaba cada vez más cerca. Pero su caída no sería solo una captura, sería el fin de toda una era del crimen organizado en Colombia. A comienzos del año 2015, el gobierno colombiano puso en marcha una de las operaciones más grandes en la historia reciente del país. El objetivo era uno solo:
capturar a alias Otoniel, el máximo jefe del Clan del Golfo, una organización que ya era considerada la estructura criminal más poderosa después de las FARC. El operativo fue bautizado como Agamenón y en él participaron más de 1.200 hombres de la Policía Nacional. Su misión era adentrarse en las montañas del Urabá antioqueño, donde se escondía el capo, protegido por la selva, el silencio y una red de informantes que lo alertaban de cualquier movimiento militar. Durante años, Otoniel se movió como un fantasma. Cambiaba de escondite cada 2 o 3 días, dormía bajo la lluvia y rara vez permanecía en el mismo lugar. Se desplazaba a pie o en mula, con no más de 5 escoltas y jamás usaba teléfono. Las órdenes las daba mediante estafetas, mensajeros que recorrían kilómetros de selva para transmitir sus instrucciones. A pesar del enorme despliegue militar, la selva lo protegía. Los hombres de Agamenón encontraban campamentos vacíos, ollas aún calientes y huellas frescas, pero Otoniel siempre parecía ir un paso adelante. Mientras tanto, el Clan del Golfo seguía operando, asesinatos selectivos, extorsiones y envío constante de cocaína hacia Centroamérica. Para el gobierno colombiano, el capo se había convertido en una obsesión nacional. Sobre él pesaban más de 120 órdenes de captura, 7 condenas judiciales, 2 circulares rojas de Interpol y una recompensa de $5 millones ofrecida por Estados Unidos. Pero los años pasaban y el líder seguía libre. En 2017, ya presionado por las bajas y las traiciones internas, Otoniel envió un mensaje grabado en video a través de las redes sociales. Allí, vestido de civil, pidió al gobierno iniciar un proceso de sometimiento a la justicia. Queremos hacer parte de la paz, decía. El mensaje sorprendió al país, pero nunca se concretó. El Estado rechazó cualquier tipo de negociación con su grupo al considerarlo una estructura netamente criminal, sin ningún componente político. Fue entonces cuando el Estado decidió redoblar la ofensiva. En 2017 inició la Operación Agamenón II, esta vez con más de 3.000 hombres entre policía y ejército, apoyados por helicópteros Black Hawk, drones y equipos satelitales. El cerco se fue cerrando lentamente. Años de inteligencia permitieron infiltrar la red de seguridad del capo, interceptar rutas de mensajeros y ubicar los lugares donde dormía. Otoniel ya no tenía descanso. Su entorno se redujo, sus hombres más cercanos cayeron y el Clan del Golfo empezó a fragmentarse. Muchos de sus lugartenientes fueron capturados o abatidos. El cerco final era cuestión de tiempo. El 22 de octubre de 2021, un grupo élite de comandos especiales del ejército y la policía se internó en el Cerro Yoqui, una zona montañosa de Necoclí, Antioquia. Más de 500 hombres fueron desplegados en un operativo conjunto, con el apoyo de 22 helicópteros y vigilancia aérea constante. El capo fue ubicado escondido entre la espesura, agotado, sin comida y con solo un par de escoltas. A las 3 de la tarde, las tropas rodearon el punto exacto. Y sin un solo disparo, alias Otoniel fue capturado. El hombre más buscado de Colombia cayó, sin oponer resistencia. Su imagen fue transmitida en todos los noticieros, sonriente, esposado y rodeado por militares. Pero esa sonrisa generó sospechas. Meses más tarde, el propio Otoniel declararía ante la Jurisdicción Especial para la Paz que no fue capturado, sino que se entregó voluntariamente. Aseguró que había pactado su entrega con sectores del gobierno y que todo fue un montaje para la opinión pública. Aquella afirmación desató una tormenta política. Muchos colombianos comenzaron a preguntarse si, en realidad, la captura fue un triunfo militar o una negociación silenciosa para evitar que hablara demasiado. El entonces presidente Iván Duque celebró la captura como el golpe más fuerte al narcotráfico desde Pablo Escobar. Sin embargo, pocos meses después, la realidad demostraría que el Clan del Golfo no había desaparecido. En mayo de 2022, como represalia por la extradición de su líder, la organización desató un paro armado nacional que paralizó 6 departamentos y sembró el terror durante 5 días.
Más de 100 vehículos fueron incendiados, decenas de personas asesinadas y miles de comercios cerraron sus puertas. Fue una demostración de fuerza que dejó claro que el Clan del Golfo seguía vivo y que el legado de Otoniel aún retumbaba en la selva. Su captura marcó el final de una persecución de más de una década, pero no el final del poder criminal que él ayudó a construir. En la parte 3, conocerás lo que ocurrió tras su extradición a Estados Unidos, las confesiones que estremecieron a Colombia y los nombres de los políticos, militares y empresarios que, según él, estuvieron ligados al Clan del Golfo. Comenta, quiero la parte 3 de Otoniel si quieres conocer lo que reveló desde una de las cárceles más seguras del mundo.